César, qué días que nos tocan, ¿no? A la incertidumbre política del presidente Balcázar, con tan corto tiempo, está ya armando un gabinete. ¿Podría Hernando de Soto, un paisano tuyo, ser el premier y en unas horas o días jurar junto con un gabinete? Se suma pues este anticipo del calentamiento fruto del niño costero que está causando estragos, y algunos de ellos en tu tierra, incluso en el mismo conglomerado urbano de Arequipa. Cuéntanos de eso, por favor. Fernando, buenos días a todos nuestros seguidores en nuestra multiplataforma, radio, televisión y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Domingo 22 de febrero, Arequipa amanece con el cielo completamente nublado, incluso con neblina en algunos distritos, muy parecido a como amanece Lima en temporada de invierno, para que tengan una idea nuestros seguidores, radioescuchas en la capital. La situación aún sigue siendo preocupante, Fernando, porque la ayuda que ha llegado a diferentes zonas de la ciudad afectadas por el desborde de la torrentera El Chullo en diferentes distritos como Caima y Yanaguara no es suficiente. Aún no terminan de limpiar ni siquiera las calles, Fernando, amigos, para que tengan una idea la cantidad de tierra, piedra, arena y lodo que ha terminado ingresando no solo a viviendas, sino también colmatando importantes calles y avenidas de nuestra ciudad. Aún las labores de limpieza no terminan. Estimo yo que todavía esta semana que va a iniciar vamos a seguir realizando este tipo de acciones y luego seguramente empezará ya a distribuirse la ayuda humanitaria, que tiene que focalizarse sobre todo en zonas de condiciones económicas pobres o extremas pobres, ¿no? Muchas zonas de la ciudad quizá van a tener que esperar un poquito más para poder ayudar a los más afectados y luego poco a poco a todos. La idea es, más allá de que sean pobres, no pobres, tengan dinero o no dinero, todos reciban en este momento la ayuda que necesitan, la cual tiene que ser retirar el lodo y fango que ha ingresado a sus viviendas. Viviendas, Fernando, que han tenido 1 metro, 1,20 metros, 1,5 metros, 1,80 incluso de lodo dentro, que lo han perdido absolutamente todo. Caray. En Yanaguara, en Sachaca, en Caima, en Cerro Colorado y Yura, que esto ya queda en el cono norte de la ciudad, es otra zona afectada los últimos 2 días, pero la situación sigue siendo complicada. Fernando. Sí, César, vamos a hablar de ello más adelante en el programa. Ahora vamos a empezar hablando de la situación nacional, de el gobierno de José María Balcázar, que está armando obviamente su gabinete y no puede demorar, no debe demorar. Ayer se difundió una foto de Presidencia de la República en la que Balcázar se daba la mano con Hernando de Soto. Hernando de Soto, como ya dijimos hace unos instantes, no contesta el teléfono, no contesta mensajes, lo que podría ser una confirmación de que a un acuerdo ha llegado con Balcázar, o para ser premier o por lo menos para ayudarlo en la tarea de conformar su gabinete. Estamos con un muy buen panel acá. Nos acompaña Juan Jiménez Mayor, que ha sido primer ministro y ministro de Justicia durante el gobierno de Ollantumala, y Kluber Aliaga, que es un experto en el combate a la inseguridad y ha sido ministro del Interior también. Entonces les pregunto, y te pregunto, Juan, ¿qué esperarías que pueda hacer tú, que conoces el Estado y los humores de la izquierda y la derecha? ¿Qué podría hacer este señor ya octogenario, José María Balcázar, que ya tiene varias presiones de quienes con sus votos han ayudado a ponerlo en el poder, como Vladimir Cerrón, para terminar dignamente su gobierno en el 28 de julio y que nos lleve a unas elecciones limpias, a una transición limpia? Buenos días, Fernando y César en Arequipa. Yo creo que debemos esperar poco y quizás lo que debería que pedirle al presidente Balcázar es que no haga mucho. En general, la situación del país es crítica, estamos en una situación política muy controvertida. De hecho, el gabinete actual forma parte de un compromiso político con el Congreso, de tal manera que mover mucho aspaviento ahí con cambios que deberían darse, pero básicamente cuáles son los grupos políticos que han puesto ministros, que es lo que el día de hoy seguramente vamos, o en esta semana vamos a ver específicamente cuáles son los movimientos que vamos a tener. No se sabe si efectivamente, por la foto que hemos visto el fin de semana, el señor de Soto va a ser el presidente del Consejo de Ministros. Si es él, o si es él, y él está en la ficha,
probablemente De Soto estará pidiendo algunas condiciones bastante grandes, conociendo el temperamento del señor De Soto, y esto puede resquebrajar el pacto político que hay entre el presidente y los partidos políticos. De tal manera que esa puede ser una situación que pueda incomodar al establishment en este momento que ha puesto a Balcázar en la presidencia, y eso lo vamos a ver en los próximos días. Señor Aliaga, buenos días. Le saluda César Espinosa, también al señor Jiménez Mayor. Por supuesto, señor Aliaga, ¿cree usted que mantener, por ejemplo, al comandante general de la Policía Nacional al mando de esta institución podría ser una señal de cierta independencia y distanciamiento de Vladimir Cerrón y Perú Libre? Se fue la señal. Oh, por favor, conteste, sí. Bueno, César, lo que te puedo decir es que el cambio que pueda hacer del comandante general está supeditado a la ley. El Congreso ha dado una ley señalando que el cargo del comandante general dura 2 años y que solamente puede ser removido por determinadas causas. Tendrían que justificarse esa causa. O podría pedirle su renuncia y de esa manera se evita el peso de esa ley, ¿no? Indudablemente, el presidente puede pedir la renuncia. Hemos visto algunos casos en la que ha sucedido de esa manera y el comandante general no ha querido pedir su renuncia y eso motivó que se tome la decisión de separar a un comandante general y ha ido al Poder Judicial. El Poder Judicial ha ordenado ¿Usted cree que debiera renunciar si se le pide su renuncia? Yo creo que sí, porque la Policía Nacional es una institución fundamental, pero que tiene que trabajar en función, en sintonía del presidente de la República. El presidente de la República es jefe supremo, el comandante general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y hemos tenido bastante tiempo en la que no se ha producido la captura. Entonces, el cambio del comandante general yo creo que puede ser legítimo en ese sentido de exigir una mayor efectividad por parte de la policía en la lucha contra la delincuencia. Ahora, hay un dato curioso, si me permite. Hemos visto unas declaraciones. Señor Jiménez Mayor, por favor, le pido que su aporte nos los dé después de escuchar a nuestros anunciantes, porque además tenemos que cumplir con la franja electoral. Volvemos en ampliación de noticias. Desde Arequipa, César Espinosa. Además, nos acompañan a esta hora de la mañana en la mesa. Está el señor Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, también exministro de Justicia y Derechos Humanos. También se encuentra el señor Kluber Aliaga, exministro del Interior del gobierno del expresidente Francisco Sagasti. Y además, a través del Zoom, a través de la virtualidad, se suma con nosotros el señor David Tuesta, exministro de Economía, también presidente del Consejo Privado de Competitividad. Les agradecemos la presencia a los tres. Y el señor Juan Jiménez Mayor quería agregar algo antes de ir a la pausa. Le pido, por favor, que nos reitere la idea que quería compartir con nosotros. Sí, César, muchas gracias. Básicamente una declaración que ha hecho el comandante general de la policía, que ha dicho que ahora sí va a capturar al señor Cerrón, cuando ha tenido, digamos, bastante tiempo para hacerlo. Y esas son las típicas declaraciones de un funcionario público que lanza una declaración de este tipo para blindarse, ¿no? Es decir, para que el presidente no lo remueva, porque entonces lo va a remover porque ha hecho este anuncio de captura del señor Cerrón, que seguramente en las especulaciones políticas todos estamos viendo que hay una cercanía de Cerrón con el presidente. Entonces creo que actúa muy políticamente el comandante general. Sobre eso mismo, Juan, te repregunto. ¿Qué debería hacer José María Balcázar, teniendo en cuenta que Cerrón además es un candidato presidencial? Entonces hay también cualquier declaración sobre él, pasarla por el tamiz de la neutralidad electoral a la que está obligado el presidente. ¿Qué debería hacer el presidente ante las presiones de Cerrón y de otros partidos a los que se puede sumar a PP y Podemos que lo habrían ayudado con sus votos? Tú que has sido primer ministro, ¿qué poder, qué chance tiene un presidente de hacer caso omiso absoluto a esas declaraciones, teniendo en cuenta que en el Parlamento hay otras bancadas que podrían respaldar esas decisiones que contraríen a las bancadas que lo pusieron?
El presidente tiene en esta coyuntura electoral un deber de neutralidad. El presidente no puede ingresar a la arena política, no puede estar fomentando o ayudando a algún candidato, dando declaraciones en favor o en contra de candidatos o candidatas. Y esa es una labor que debería cumplir. Está esto además establecido en la ley. El propio gobierno ha emitido una directiva de neutralidad electoral que el propio presidente debería dar el ejemplo y cumplirla. Y creo que no compete al presidente en este momento reunirse con líderes políticos, como ha anunciado que lo va a hacer. Inclusive ha dicho que ha hablado con el señor Cerrón por teléfono, ¿no? ¿Cómo es posible que el presidente esté diciendo que está hablando con una persona que está prófugo de la justicia? ¿No? Entonces creo que él debería cuidarse más bien de sus declaraciones, debería entender cuál es el momento político del país y sobre todo debería dedicarse primero a armar su gabinete, que el Perú no tiene gobierno en este momento y la gente está viviendo como todos los días, nadie siente que hay o no gobierno, pero tenemos una situación climática en el sur del país muy grave. Y el gobierno no aparece para nada. El gobierno no ha dado ni siquiera una declaración. He visto un par de tweets de la PCM, pero básicamente con funcionarios menores yendo a la zona de desastres, cuando esto en cualquier gobierno, en cualquier etapa del país hubiera significado una tremenda crisis, que el Congreso esté llamando a los ministros a decir qué está pasando. Claro, tenemos una coyuntura, pero tenemos ministros que están en funciones, que están cobrando su salario, que hagan su trabajo. Entonces, creo que ahí el gobierno está pecando de ingenuidad, de una falta de capacidad de reacciones, y esto hay que reclamarle al presidente Balcázar. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de economía. Nuevamente damos la bienvenida al señor David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad. Bueno, al gobierno del señor Balcázar, desde la extrema derecha, se le acusa, ¿no?, del inicio de un gobierno comunista, que vamos a perder libertades, que hay que tener cuidado con nuestra economía. La reunión que ha tenido con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Julio Velarde, ¿qué significa? ¿Qué debemos de entender de ese gesto, señor Tuesta? Muy buenos días. Creo que al principio ha buscado tratar de mandar un mensaje seguramente de tranquilidad, ¿no? Vamos a ver, digamos, cuáles son las consecuencias de lo que ha sido esta reunión, si ha sido fundamentalmente un tema protocolar o realmente ha ido a escuchar y de ello seguramente veremos si los planteamientos que va a dar de ahora para adelante pues están en línea de llevar la economía en estos pocos meses que quedan en una dinámica que no genere, ¿no?, mayores volatilidades, ¿no?, y sobre todo desconfianza en el sector privado, ¿no? Eso todavía queda por verse, ¿no? Hay otra señal quizás importante, además de la visita a don Julio Velarde, que es en lo que se anticipa la permanencia de la ministra Denise Miralles en Economía, ¿no? Ahí habrá que ver también en qué condiciones se manifiesta esa presencia. Por ejemplo, si es que el plan de reestructuración de Petroperú se va a mantener. Yo creo que ese va a ser una señal importante de si se queda, para qué se queda, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no?, digamos, que esas señales terminen de concretarse. Quiero preguntarle a Kluber Aliaga, cuya materia sobre todo el combate a la inseguridad, si el presidente Balcázar podría considerar, tendría sentido o no, la permanencia de Vicente Tiburcio como ministro del Interior, y qué debe hacer con ese plan de seguridad ciudadana que se iba a presentar unos días antes de la censura de Gerí y que, según informa ahora en una entrevista en Correo el ex primer ministro o todavía primer ministro Ernesto Álvarez, no se presentó porque faltaba conciliar con algún área secundaria del Estado. Bueno, Fernando, yo creo que el presidente de la República no tiene mucho tiempo, tampoco tiene el respaldo a la base política para poder actuar con mucha libertad. De tal manera que tiene que ser un gran estratega, tiene que tener una gran capacidad de negociación sin conversar, pero tiene que sintonizar con los partidos políticos. En este sentido, lo prioritario para él es exigir calidad a los ministros que están, ¿no? Una calidad en su trabajo. No puede haber esa demora que se está viendo en la atención de los problemas del sur, la poca efectividad en el trabajo de la policía. ¿A un reemplazo de Tiburcio o seguir con Tiburcio? Es decir, yo creo que dadas las circunstancias podría eventualmente tomar una decisión de un cambio en el sector. Estaría legitimado. A propósito. Pero, como te digo, el criterio básico debe ser el exigir
resultados positivos a todos los ministros, en todos los sectores. Ajá. Si algún ministro, evidentemente, no da la talla, no da la expectativa, tranquilamente puede remover y buscar un sustituto. Yo creo que ahí ningún actor político se va a resentir ni se va a sentir mal. Este vacío de poder. Vamos a seguir conversando con ustedes, caballeros. Juan Jiménez Mayor, Kluber Aliaga y David Tuesta, pero nos vamos a una pausa en la que además habrá encabezado por él. Estamos conversando con Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Ollanta, con Kluber Aliaga, que ha sido ministro del Interior durante el gobierno de Francisco Sagasti, y con David Tuesta, que también ha sido ministro de Economía y ahora preside el Consejo Peruano de la Competitividad. Juan, estábamos hablando de un tema delicado, ¿no? ¿Qué tanto el presidente puede responder o no a presiones en plena campaña electoral y cuando está absolutamente obligado a mantener la neutralidad? Entonces, ¿cómo puede desserronizar sus respuestas y sus actitudes políticas y qué puede esperar de un Congreso donde ya no hay ese bloque del que se hablaba, porque en las elecciones el bloque está totalmente peleado y escindido, ¿no? ¿Tendría riesgo de que algunas decisiones de él pudieran llevarlo hasta una eventual censura? Sí, bueno, conociendo con nuestro Congreso cualquier cosa puede pasar, pero creo que lo que importa desde el lado del gobierno son los mensajes, más que hablados, los mensajes de decisiones que va a dar. Esto es lo que los gringos llaman el government speech, es decir, cómo habla el gobierno, y el gobierno habla a través de decisiones. Una de las grandes decisiones que va a tomar el gobierno, y que debería hacerlo, por supuesto, rápido, es la designación de su gabinete, comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, que es el que debe además proponerle al presidente al resto de sus colegas. Y esta designación va a ser una señal de por dónde quiere ir el gobierno. Si el gobierno quiere ir por una señal más vinculada al señor Cerrón, digamos, a Perú Libre, al sector de donde él pertenece o fue electo en el Congreso, o a una visión más moderada de conducción del país, sobre todo para no generar estos sobresaltos en la política, que lo que necesitamos hoy día más bien es tranquilidad y dar, digamos, generar el espacio, el contexto para que tengamos unas elecciones en medio de todo esto tranquilas, que pueda el elector decidir y que los candidatos puedan ofrecer sus propuestas y que podamos entender además lo que quieren hacer con el país. Es una situación muy delicada la del Perú. El Perú viene de 10 años de crisis política y lo que deberíamos tener es un proceso electoral que nos permita tener 5 años de tranquilidad política. Ojalá lo podamos lograr. Ese es el gran desafío. Creo que tengamos un próximo gobierno que pueda durar 5 años, que tenga políticas sensatas, que podamos seguir en la senda del crecimiento, de la inclusión social, de que podamos desarrollar el país, por lo menos en estos 5 años, con ciertas bases políticas importantes. Pero esto va a depender de cómo el gobierno actual desarrolle también estos mensajes, este government speech, este discurso presidencial, no solamente en palabras, sino en hechos, que nos permitan saber hacia dónde va el país. A propósito de tranquilidad política, también es necesaria la tranquilidad económica. Señor David Tuesta, exministro de Economía, ¿cómo nos ven desde afuera? Si bien es cierto el dólar no ha caído, no ha habido problemas en la bolsa, pero económicamente, ¿cómo nos ven los grandes inversionistas o nuestros socios comerciales como China, Estados Unidos, la Unión Europea, al tener estos constantes cambios de presidente y en este caso al tener un presidente que es de izquierda o que está relacionado a un país de izquierda como Perú Libre? Mira, dentro de todo este escenario negativo, después ya de casi 10 años de alta volatilidad política, cambio de presidentes, etcétera, los inversionistas en gran medida han internalizado ya esta situación, ¿no? Y básicamente hay tres aspectos que de alguna manera le dan cierta tranquilidad, ¿no? El primero está más relacionado a lo que es la estabilidad monetaria, ¿no? La presencia del Banco Central y su control de la inflación y esta transmisión que da en general a la inversión. Eso es bastante apreciado. El segundo aspecto, y probablemente relacionado a la estabilidad económica, tiene que ver con el hecho de que mantenemos nuestro grado de inversión. Y más allá de todos los vientos negativos que se han presentado. Más allá de los cuestionamientos
de lo que ha sido la dinámica del Congreso, incrementando los gastos, etcétera, esto se mantiene bastante sólido y cuando nos comparamos con el resto de países de la región, Perú es el país que tiene los ratios de deuda pública más bajos, ¿de acuerdo? Y con mucho espacio incluso. Y el tercero tiene que ver con este contexto de ciclo, de superciclo de crecimiento de las materias primas, ¿no? En el cual Perú se beneficia y mantiene todavía esta dinámica de crecimiento de alrededor del 3,5. Claro, el problema está en qué pasará, por ejemplo, cuando este soporte que nos da el peso de las materias primas caiga, ¿no? Eso sí nos deja una gran duda, ¿no? Porque como dicen varios análisis, ¿no? El Perú debería estar creciendo al doble de lo que está creciendo ahora, dado el nivel de precio de los commodities. Pero dicho esto, estos tres elementos de alguna manera mantienen todavía esta situación bueno, es lo que, mira, esto siempre pasa, lamentablemente, ¿no? Digo, esto siempre pasa en Perú, pero bueno, seguimos apostando y cuando uno ve los indicadores del Banco Central de Reserva de expectativa de los inversionistas a 12 meses, las expectativas están bastante altas y creciendo, ¿no? Es decir, que el inversionista local incluso está viendo que más allá de que va a haber un nuevo presidente en julio, ven que van a seguir invirtiendo igual. Entonces, creo que también otro aspecto interesante es como cuando uno le da una enfermedad y luego queda inmunizado, la presencia de Castillo el 2022 de alguna manera ha sido como una vacuna, ¿no? Es decir, oye, la economía puede ir bien más allá de quién está gobernando. Esto evidentemente no significa que, oye, acá no va a pasar nada, etcétera, pero sí creo que el inversionista es ahora un poquito más recio, ¿no? Respecto a lo que puede venir más adelante en la economía. El tema siempre será que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y no lo estamos haciendo. Sí, gracias, David Tuesta. Quiero preguntarle a Kluber Aliaga, ¿qué perfil podría tener un nuevo ministro del Interior, si no lo es Tiburcio, un ministro del Interior que no se vea encimado por su comandante general de la policía, que sepa rescatar lo bueno que se haya hecho durante la elección de Gerí y de Boluarte y agregar y afinar las cosas que deben estar incluidas en este plan de seguridad que aún no se presenta del todo en sociedad? Bueno, en términos generales, al gobierno lo que le corresponde es dar mensajes en positivo, que generen confianza y empatía con la población. El fortalecimiento del presidente, de su gobierno, va a estar en función de eso, de sus actos, más de lo que pueda decir. Y eso también va por el sector interior. El Ministerio del Interior tiene las cosas bien claras. La función del Ministerio del Interior, la misión de la policía es constitucional. Y lo que tiene que hacer todo ministro que ingresa al sector interior es tratar de mejorar permanentemente la calidad del servicio policial. Tiene que apuntar mucho en el tema de selección, en el tema de producción. Hay que dar un control de la efectividad del servicio policial. Hay que fortalecer aquellas áreas donde se nota debilidad, que es fundamentalmente el trabajo de investigación criminal, el trabajo de inteligencia, que no tiene los niveles que teníamos antes. Entonces, por ahí hay falencias. Por otro lado, el tema de la prevención. No se ve la policía en las calles. Entonces, hay que optimizar el servicio de prevención. Y esto obedece a estrategias. ¿Cómo mueves tus fichas? ¿Cómo manejas tu personal? ¿Cómo optimizas los recursos que tienes? Recuerdo mucho que con pocos recursos, en Chiclayo, en el Callao, con pocos efectivos logramos pacificar y logramos poner orden ahí donde decían, nadie puede con el Callao. Sí pudimos con el Callao. Y eso ya no obedece cambio de leyes, no obedece mayores recursos, sino optimizar el uso del personal, el uso de los recursos. Y se puede, con las mismas personas, hacer más o lograr mayores resultados. Yo creo que es fundamental la presencia dentro del sector interior de actores que tengan ese nivel estratégico, que puedan lograr mayores resultados, mayor eficacia, mayor productividad, con los recursos escasos que hoy día tiene la policía, con las limitaciones que tiene. La policía tiene falencias en infraestructura, en equipamiento, en personal, no solamente en números, sino fundamentalmente en la formación. Hay muchas escuelas de policía que no nos han garantizado la formación de calidad, la selección de calidad, y tenemos falencias en el sistema de control de la efectividad del trabajo policial. Muchas gracias, Kluber Aliaga. Juan Jiménez Mayor, últimas ideas, así ya pensando en la que le espera el presidente José María Balcázar. ¿Qué debiera estar acordando en estos momentos con Hernando de Soto, si es que se confirma? Todo parece indicar que sí, que es su premier.
Bueno, lo primero que él debería, digamos, divagar por dos ideas, ¿no? Seleccionar un gabinete en función de lealtades o en función de capacidades. Y eso es lo que normalmente hacen las personas que van a gerenciar equipos. Y obviamente el presidente de la República, al momento de armar un gabinete, debería haber más bien capacidades en esta coyuntura con mayor intensidad. Esto implica que podamos tener personas de buen nivel, personas que conozcan los sectores, personas que tengan, por supuesto, vocación de servicio, vocación de entrega al servicio público. Muy difícil en esta coyuntura, hay que decirlo, porque es una coyuntura de crisis, una coyuntura, digamos, muy cuestionable desde el propio origen del propio gobierno del señor Balcázar, cómo nació, cuáles son los pactos que hay por debajo de la mesa que todavía no lo sabemos, pero quizás Hernando de Soto pueda generar esas posibilidades de buscar gente capaz. Esperemos eso, por lo menos hay cierta esperanza, diría yo, pero eso habrá que verlo con el tiempo, ¿no? Es decir, en estas próximas horas o días, y yo creo que esto es un tema de mucha urgencia por lo que está ocurriendo en el país, en el tema de seguridad, por supuesto, que eso no se ha detenido, y en los temas hoy día del clima, de la afectación de desastres que tenemos no solamente en el sur, también en el norte, hay lluvias, y el pronóstico que se viene es que esto se va a empeorar. Entonces necesitamos tener en este momento un gobierno funcionando para solucionar los problemas del país, y eso requiere una decisión, y eso es lo que habría que reclamar el presidente, decisiones, que es lo que no está tomando. Muy bien, señor Jiménez. Muy bien, muchas gracias. Señor David Tuesta, brevemente, por favor, ¿a qué debería abocarse en lo que queda de gobierno de este quinquenio? Al ciudadano, ¿no? A los inversionistas, ¿no? Entonces, yo básicamente sugeriría no hacer cosas que al final terminen trayendo mayor incertidumbre en los mercados, ¿no? Espero que haya escuchado bien los consejos que le ha dado el presidente del Banco Central, que mantenga a la ministra de Economía y que los planes sensatos que se habían planteado en torno a contener la dinámica del gasto público y sobre todo, ¿no? La propuesta de reestructuración de Petroperú, que eran dos elementos centrales que traía el gobierno de Gerí, logren extenderse con la presencia de la ministra, ¿no? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, al señor Kluber Aliaga, exministro del Interior, al señor David Tuesta, exministro de Economía. Regresamos, amigos, con más en Ampliación.